les había dicho en la parte anterior del video, habíamos visto los servicios que favorecieron en ese entonces el desarrollo económico de la Ciudad de México, y dentro de ellos el servicio que se empezó a crear con la llegada del agua. Pero más adelante también surge un problema por la producción o con la producción del agua. Recordamos entonces que en clases pasadas habíamos visto que en el siglo XVI se comenzó la construcción de desagües. ¿Sale? Esta construcción de desagües se construyó con la finalidad de evitar las inundaciones en la Ciudad de México, ¿sale? Para evitar inundaciones, que era un problema muy recurrente en ese entonces. Después de que se comenzó la construcción de desagües en el siglo XVI, más adelante, en lo que fue el siglo XIX, que habíamos visto la clase pasada, se continuó con dicha construcción. Quiere decir que fue un proceso que tardó un periodo muy largo de tiempo debido a toda la inestabilidad que surgía en ese entonces. Después, chicos, para 1900 se encendieron unas bombas. Para agilizar todo el proceso del agua, para agilizar el problema que se tenía del agua. Esas bombas estaban ubicadas en Chapultepec. Y se comenzó a vaciar el lago de Texcoco. Para evitar los problemas que ya había generado el agua, ¿sale? Se comenzó a vaciar el lago de Texcoco con la función de las bombas que estaban ubicadas en Chapultepec. Pero después de esto no nada más surge el problema del agua. Con esto empezó a disminuir el problema del agua y comienzan a surgir otros dos problemas que tenía la ciudad en ese entonces, ¿sale? Surgen dos nuevos problemas. En la Ciudad de México que afectaba a toda la población. El primero de ellos es que se empieza a hundir la ciudad, ¿sale? Se comienza a hundir la ciudad. Y el segundo de ellos es que empezaron las tormentas de polvo. Y estos dos problemas comenzaron a causar conflictos importantes con los pobladores de la Ciudad de México, ¿sale? Entonces tenemos un problema y dos. Desaparece el problema del agua, pero surgen otros dos problemas importantes en la Ciudad de México, ¿sale? Borro de este lado y seguimos trabajando
con el tema del agua, donde nos dice que el agua que se consumía, en el DF, recordemos que era antes el Distrito Federal, el agua que se consumía en el DF provenía de los ríos, principalmente provenía de Coajimalpa y de partes altas de Santa Fe, ¿sale? Provenía de ríos. Señalo de este lado, Coajimalpa y de las partes altas de Santa Fe. Además de manantiales de Chapultepec, ¿sale? Por eso ahí también se tenían las bombas que había que encender. Y todo el agua era transportada a través de acueductos, muy importante. El agua era traída o transportada, a través de acueductos, ¿sale? Eran construcciones por donde facilitaba todo el paso del agua, y esta agua pasaba a través de los acueductos y llegaba hasta las plazas, y fuentes de la Ciudad de México, ¿sale? Alguna de esas de esas plazas o de fuentes es lo que hoy conocemos como Salto del Agua. Esa era la principal, a donde llegaba el agua que era transportada a través de acueductos, ¿sale? Y hasta la actualidad, pues sabemos que todavía existe Salto del Agua, ¿sale? Después nos dice que la gente surtía agua para satisfacer necesidades básicas. Para satisfacer necesidades básicas. Una de ellas, o la principal, era el consumo, recordando que el agua provenía de ríos y que era agua limpia. Y la segunda de ellas era limpieza, también contemplada como satisfacción de necesidades básicas, ¿sale? Pero además, ¿qué creen que hacían también con el agua? Lo que ellos querían era el desarrollo, ¿no? Y aprovechar este recurso del agua para satisfacer otras necesidades de la población. Entonces comenzaron también con la venta de agua, como lo hacemos hasta el día de hoy, chicos, con la venta de agua a través de purificadoras, a través de que surten los garrafones de agua hasta nuestras casas y podemos satisfacer necesidades. Entonces los pobladores se dieron cuenta que además de satisfacer necesidades como consumo para ellos mismos y limpieza, también empezaron con la venta y distribución de agua, ¿ok? Y por último, vamos a ver un punto importante de este tema, que nos dice la importancia de la población, de los habitantes de la Ciudad de México, ¿sale? Y hacemos una pequeña comparación, ¿sale? En 1821, tomando este año nada más como referencia de comparación, porque ya recordamos que ya vamos más adelante, la Ciudad de México
tenía 150,000 habitantes, ¿sale? Y para 1910, hablando ya de la época que estamos trabajando, la Ciudad de México, ¿cuántos habitantes creen que tenía? Creció la población de manera impresionante hasta llegar a 1910 con la cantidad de 471,000 habitantes. Era más del doble si ustedes se dan cuenta, ¿sale? Por eso durante la época del Porfiriato se comenzó a preocuparse por construir más edificios y tener lugares habitables para la población, ¿sale? Y después, otro dato importante, dice que los lagos fueron sustituidos por la construcción de colonias, ¿sale? Comenzaron a surgir en ese entonces lo que hoy conocemos como colonias, donde se ocupaban espacios o terrenos muy grandes para la construcción de edificios y de casas que ya en grupo o en agrupación formaron lo que hoy conocemos como colonias. Desde ese entonces comenzó la construcción de ellas, pero además de que los lagos fueron sustituidos, no nada más los lagos, también las haciendas, ¿sale? ¿Se acuerdan de que hablábamos las clases pasadas que las haciendas únicamente eran ocupadas por gente de mucho dinero, de mucho poder, y que ellos tenían ciertos privilegios que el resto de la población no? Bueno, pues en ese entonces, hablando de los 1900, tanto lagos como haciendas fueron sustituidos para la construcción de colonias y para favorecer el desarrollo económico de ese entonces, ¿sale? Y para continuar con el trabajo de este tema, vamos a dejar una tarea. Es la actividad de la página 108, ¿sale? Solamente esa actividad se quedará como tarea. Y de manera general, pues les recuerdo que es importante estar repasando ustedes mismos los temas con su lectura frecuente para que no haya ninguna duda, ¿sale? Por favor.